Ahora vamos a probar dos propiedades que se cumplen en un triángulo y tienen que ver con las proyecciones, que anteriormente dijimos su definición. Entonces tenemos primero esta propiedad, que nos dice lo siguiente. En un triángulo acutángulo, el cuadrado de la medida de un lado es igual a la suma de las medidas de los lados al cuadrado menos 2 veces uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Aunque parece muy enredado, es lo siguiente. Tenemos el triángulo ABC, que es acutángulo, es decir, todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Que un lado, en este caso A, al cuadrado, va a ser igual a los otros lados al cuadrado, como decíamos en el teorema de Pitágoras, pero menos 2 veces lo que vale este lado por la proyección de este otro lado sobre este lado que es el que tenemos C. Observen que este es para triángulos cualquiera que sean acutángulos. Recuerden que el teorema de Pitágoras solo aplica para triángulos rectángulos. Ahora vamos a ver la prueba de esto en un tablero más despejado. Vamos a tener lo siguiente. Los lados, este lado vale B, este A y este C. Y aquí vamos a tener que este lado de este triangulito pequeño, recuerden que como vamos a hacer la proyección, esto es un triángulo rectángulo, recuerden que la proyección es trazarla perpendicular a este segmento. Entonces vamos a tener que estos son dos triángulos rectángulos, en los cuales esta medida mide N, esta H y esta M. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Como esto es un triángulo rectángulo, se va a cumplir el teorema de Pitágoras, es decir, la hipotenusa, en este caso A, al cuadrado, va a ser igual a este cateto al cuadrado, es decir, H al cuadrado, más M al cuadrado, que es este otro cateto. Ahora, observen lo siguiente, este M es exactamente C menos este pedacito N. Es decir, vamos a tener que A al cuadrado va a ser igual a H al cuadrado más y M, voy a colocarlo por aquí, va a ser igual a C menos N. Entonces reemplazando aquí C menos N nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener entonces que A al cuadrado va a ser igual a H al cuadrado más. Y este es un binomio al cuadrado. Entonces nos va a quedar el primero al cuadrado, que es C al cuadrado, menos 2 veces el primero que es C por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es N al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a agruparlos de la siguiente manera. H al cuadrado más N al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces C por N. Y ya vamos a ver por qué los agrupamos así. Ahora observen lo siguiente. En este otro triángulo rectángulo también se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a tener que B al cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a H al cuadrado más N al cuadrado. Y observen lo siguiente, aquí tenemos H al cuadrado más N al cuadrado. Entonces aquí los vamos a reemplazar por B al cuadrado. Es decir, vamos a tener lo siguiente, que A al cuadrado va a ser igual a esto que es B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces C por N. Ahora observen que este N es la proyección de B sobre C. Entonces ahí nos quedó probado lo que teníamos. Ahora vamos a mostrar otra propiedad que también es parecida a esta, pero se cumple para ángulos obtusángulos, es decir, lo siguiente. El siguiente teorema. En un triángulo obtusángulo, el cuadrado de la medida del lado opuesto al ángulo obtuso es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los otros dos lados más 2 veces uno de ellos por la proyección del otro sobre él. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener este triángulo ABC, que es obtuso, en el que este ángulo, que es el ángulo ABC, es obtuso. Entonces vamos a tener lo siguiente, que el lado opuesto a ese ángulo obtuso, que es B, al cuadrado,
va a ser igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado más 2 veces este lado, que es C, por la proyección del otro lado, que es A, sobre C. Aquí tenemos la proyección. Entonces aquí proyectamos, es decir, trazamos una perpendicular y aquí nos queda esto, que es lo que une los segmentos. Ahora vamos a ver esta prueba en un tablero más despejado. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Observen, aquí nos queda un triángulo rectángulo. Ya vemos este punto D y tenemos que el triángulo ADC es un triángulo rectángulo. Entonces se va a cumplir el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa, en este caso B al cuadrado, va a ser igual a este lado que mide C más N al cuadrado más este otro lado que mide M al cuadrado. Ahora, ¿qué nos va a quedar entonces? Nos va a quedar que B al cuadrado va a ser igual. Y este binomio al cuadrado nos da lo siguiente. C al cuadrado, que es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2cn, más el segundo al cuadrado, que es n al cuadrado, y esto más m al cuadrado. Ahora observemos lo siguiente. Aquí tenemos que el triángulo BDC también es un triángulo rectángulo. Entonces también se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Es decir, vamos a tener que la hipotenusa, que es a al cuadrado, va a ser igual a este que es n al cuadrado, más este otro lado que es m al cuadrado. Y entonces observen, esto es lo mismo que tenemos aquí. Entonces lo vamos a reemplazar. Y vamos a obtener que b al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado más 2cn más a al cuadrado. Y entonces lo podemos organizar para que nos quede lo que tenemos aquí en la tesis. Es decir, que nos quede que b al cuadrado es igual a al cuadrado más c al cuadrado más 2cn. Y observen que este n es la proyección de A sobre C, sobre este lado de aquí del triángulo.